Señor y Dios nuestro, ahora nos disponemos nuevamente para escuchar su palabra, para reflexionar en torno a ella, para presentar nuestras vidas abiertas, Señor, ante la luz, Señor, de su palabra. Necesitamos, Señor, que su palabra alumbre sobre nuestras vidas, sobre nuestras almas, sobre nuestra mente y corazón. No venimos para juzgar su palabra, necesitamos ser juzgados por ella. Necesitamos, Señor, que su palabra nos corrija, nos enseñe, nos recuerde su voluntad, sus propósitos, sus planes, nos dé indicaciones, Señor, sobre los ajustes que tenemos que hacer en nuestro vivir. Que su Espíritu Santo nos asista, que su Espíritu Santo ponga el énfasis que cada uno de nosotros necesita. Aquello que necesitamos abrazar, aquello que necesitamos reafirmar, aquello que necesitamos ver con mayor claridad, aquello que necesitamos corregir. Que su Espíritu Santo, Señor, nos ayude, nos asista y sea su bendición con nosotros en este momento, Señor, en este tiempo que dedicaremos, Señor, a su palabra. En Cristo Jesús, Señor, Rey, Salvador, en su nombre oramos. Amén. Hoy vamos con la quinta parte de la serie que estamos desarrollando sobre la primera carta a los tesalonicenses. Y estamos en el capítulo 4 aún. La semana pasada llegamos hasta el verso 12, primera de Tesalonicenses, del 4 al 12, 1 al 12. Y fue una sección que estuvo con un énfasis bastante marcado en la santidad, en la pureza, sobre todo en el área de la pureza. La dinámica de una vida de buen testimonio ante la sociedad, de buenas relaciones entre los hermanos, de cuidar de que cada quien se dedique a labores que le permitan adquirir lo necesario para su vida diaria. Básicamente así cerró esa sección. Tocamos un verso en algún momento del mensaje que fue Deuteronomio 29:29, que debemos recordar, y aquel texto famoso que dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros. Y ese verso todavía le quiero pedir, manténgalo en mente. Hay cosas que el Señor nos reveló, que no nos serán reveladas en esta tierra, en esta etapa de nuestra vida. Son secretos del Señor, y hay cosas que quizás nunca nos serán reveladas, ni siquiera del otro lado. Pero hay cosas que el Señor reveló y son para nosotros, para que le conozcamos, para que sepamos cómo vivir para Él, para que tengamos idea de dónde estamos y hacia dónde vamos,
de dónde venimos y hacia dónde el Señor nos lleva, y esas cosas reveladas que están en su palabra. Hoy quiero pedirle que se ubique en el verso 13 del capítulo 4, en su Biblia quiero decir, ¿no? En el verso 13 del capítulo 4. El título de esta sección podría ser vivo, muerto, no importa. Vivo o muerto no importa. Lo importante es que el Señor viene, ¿sabe? Lo importante es que el Señor viene. Estamos vivos, estamos muertos, el Señor viene. El Señor viene, eso es lo importante. Yo pensaba, quizás no haya algo tan general y tan universal en la experiencia de la humanidad como lo es la muerte. Porque si usted se pone a ver, podríamos decir, bueno, tal cosa, la educación, no, hay mucha gente que no estudia, entonces no comparte eso. La salud, no, hay gente que nace hasta enfermos y desde su nacimiento nacen enfermos, entonces tampoco la salud es algo tan universal. El tener una madre, bueno, sí, no. Algunos están regalados y están comprados desde antes de nacer. El nacimiento, ni siquiera el nacimiento, porque usted sabe que son millones los que ni siquiera llegan a nacer. Entonces, ¿sabe qué es lo más, pienso, lo más universal que comparten todos los seres humanos? Es la muerte en este mundo? Todos, absolutamente tienen eso en común. Todos han de experimentar la muerte. Hasta los que no nacen experimentan la muerte antes de nacer, pero pasan por allí. La muerte es eso que tenemos tan en común y que es algo de lo cual, por lo general, no nos gusta hablar. No nos gusta pensar en relación a ello, nos causa cierta incomodidad, nos causa cierto rechazo, cierto repudio. No hablemos de eso, de la muerte. No nos incomoda. Pero es necesario recordar y ver y saber y tener presente, la muerte es el fin del camino para todos en este mundo. El fin del camino para todos en este mundo es la muerte. Es el fin del tiempo que nos es concedido. Es el fin del tiempo que nos es concedido. A todos nos es concedido un tiempo determinado. A unos será más, a otros será menos, a todos nos es concedido un tiempo determinado. Y la muerte es el fin de ese tiempo. Es el final de la etapa de prueba en la cual nos encontramos. ¿Usted no ha visto su vida como una prueba? Deberíamos verla como una prueba. Estamos en una etapa de prueba para ver cómo nos portamos, para ver cómo nos conducimos. Y esa etapa de prueba termina con la muerte. Cuando llega la muerte, se acabó la etapa de prueba. Vamos ahora a la evaluación. Vamos ahora a la evaluación de lo que fue nuestra vida, a la evaluación de lo que fue nuestro vivir durante todos esos años. Cuando atravesamos las puertas de la muerte, ya nuestro destino eterno está decidido. Y eso también es muy importante de tener presente. Cuando atravesamos las líneas de la muerte, las puertas de la muerte, ya nuestro destino eterno está decidido. Ya no hay nada que considerar, ya eso está decidido. Ya se decidió.
nuestra eternidad. No habrá segunda oportunidad, no habrá un arreglo que hacer después, no, nada de eso. Suena eso tan serio que en un tiempo, la iglesia desviada inventó algo así que como que había alguna manera de que la gente que pasó del otro lado con pecado, de alguna forma se les pudiese ayudar para que esos pecados fueran purgados y ellos no tuviesen pudiesen ser librados de una eternidad alejados de Dios. Usted sabe de qué estoy hablando, del famoso purgatorio y todo lo que ello encierra. Pero eso no tiene ningún asidero en las Escrituras. Ya la palabra de Dios enseña que está decidido que los hombres mueran una sola vez, así lo dice la Biblia en la carta a los Hebreos, y después de la muerte, el juicio. No hay nada más que... y suena muy serio, repito, porque realmente lo es. Ciertamente lo es. No es algo de juegos, no es algo para hacer chistes, no es algo para tomárselo a la ligera, es lo más serio de la vida. Es lo más serio de la vida. Es demasiado serio, infinitamente serio. Nosotros vivimos en una época, una de las características de nuestro tiempo es que se han roto casi todas las implicaciones de la trascendencia de la vida en relación con la perspectiva de Dios, de los propósitos de Dios. Vivimos en una época donde se quiere encontrar significado, pero que Dios no esté presente. Piénselo por un momento. Vivimos en una época donde se quiere encontrar significado, pero sin Dios. Encontrar que la vida humana tiene valor, pero sin Dios. Sin que se requiera de la presencia de Dios en escena. Y eso es un absurdo. Eso es un absurdo. Es algo imposible de alcanzar. Si Dios no está en escena, la vida suya y la mía no vale más que la de un perro, que la de un gato, que la de cualquier animal, que cualquier ser vivo. A fin de cuentas, ¿cuál es la diferencia si Dios no está en escena? ¿Cuál es la diferencia? Que construimos, que hablamos, ¿cuál es la diferencia si Dios no está en escena? Si no estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, no somos diferentes que cualquier otro de los animales. Por eso que allí los necios, aquellos que de la teoría de la evolución, que tal, que el ser humano, que venimos de los primates, del simio, de no sé dónde, porque tienen que sacar a Dios de la escena. Y de allí que entonces para ellos el ser humano sencillamente venimos, vivimos, morimos y se acabó. No hay valía. Porque la valía ética, la valía moral, la valía ontológica y existencial dependen de la causa del origen de nuestra vida. Y esa causa del origen de nuestra vida está en Dios. De quien venimos de Dios e iremos a Dios. Venimos de Él y iremos a Él. Ya sea en gozo y paz o ya sea en angustia y terror. Si hemos creído, si somos del Señor Jesucristo, iremos en gozo y paz. Bendito su nombre. Los hermanos de Tesalónica tenían unas tristezas sin fundamento. Tenían unas tristezas por causas equivocadas. Los hermanos de Tesalónica estaban preocupados, quizás hasta entristecidos. Y la causa de su tristeza era por los hermanos que habían muerto en la fe. Por la causa de los hermanos que habían fallecido en la fe.
Y parece que tenía que ver con el hecho de que ellos pensaban, estos hermanos murieron y no vieron el regreso del Señor. Murieron antes de que el Señor regresara, se van a perder el regreso del Señor. Recuerde que estamos hablando en un tiempo donde el Nuevo Testamento no ha sido escrito, donde las doctrinas no han sido todavía asentadas en las distintas cartas, donde apenas el Evangelio está extendiéndose, de una iglesia que es sumamente joven en la fe y que todavía no han tenido mayores explicaciones. Y entonces, al parecer, la causa de su tristeza tenía que ver con ese hecho. Los hermanos en la fe murieron, mi hermano, mi familiar cristiano murió y no vio, el Señor viene y él no lo va a ver. Él no lo va a ver. No es extraño, sabe que no es extraño ese tipo de pensamientos u otros semejantes. Hasta el día de hoy, y quizás entre nosotros, pero hasta el día de hoy hay personas, hay hermanos que piensan que hay una cierta ventaja en estar vivo cuando el Señor regrese. ¿Es usted uno de esos? De los que piensan, yo quiero estar vivo para cuando el Señor regrese. Mire, ella es uno de esos. Por allá Yofani también. Hay hermanos que piensan así, que hay como una ventaja y decir, oye, yo quiero estar vivo cuando el Señor regrese. Como que va a haber algo, una cierta ventaja en ello. Pero ese es un pensamiento equivocado. Ese es un pensamiento equivocado. Y es lo que Pablo le va a decir a estos hermanos. Pablo les dice, las primeras palabras son en el verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No queremos que ignoréis, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los otros que no tienen esperanza son los no creyentes. Las personas no creyentes no tienen esperanza. Y si las tienen son falsas y van a quedar defraudados en esas esperanzas. Lo cierto es, como dice otro texto de la Escritura, igual de nosotros antes de conocer al Señor vivíamos sin Dios y sin esperanzas en este mundo. Ahora, Pablo dice que no quieren, él y su equipo de ministerio, que los hermanos como creyentes no tengan el conocimiento necesario sobre el estado de los que han muerto en fe. Y hay dos puntos de interés en esa frase, mis hermanos, que quiero que vea conmigo. Primero, la ignorancia puede ser causa de tristeza y desesperanza. La ignorancia de lo que enseña la palabra de Dios puede ser a veces causa de tristeza y de desesperanza. Y en este caso sucedía así con estos hermanos. Y en segundo lugar, la palabra que quizás ya usted ha notado y conoce. Fíjese cómo se refiere allí Pablo con los muertos. Dice los que duermen. Los que duermen. En la palabra de Dios se considera a los creyentes que mueren como dormidos. No solamente acá, en muchos otros lugares se considera y se les llama que duermen, están dormidos. De hecho, así por ejemplo, recuerde usted, se refirió el Señor Jesucristo con aquella niña que había muerto, dijo, voy a despertarle, está dormida. Así se refirió el Señor Jesucristo con relación a Lázaro, cuando habló acerca de Lázaro, dijo, Lázaro está dormido, voy a despertarle.
Pero también hay muchas otras citas donde la palabra de Dios habla de los muertos como que están dormidos, y no solo de los creyentes, incluso de los no creyentes. Dice, serán despertados todos del polvo de la tierra. Serán despertados, unos para gloria y otros para vergüenza y confusión perpetua, pero todos serán despertados. Entonces, que es una manera bíblica de hacer referencia a los muertos, de que duermen. Esto no tiene que ver, no tiene nada que ver con esas teorías, con esas doctrinas del sueño del alma, con esos pensamientos que dicen cuando la persona muere, queda inconsciente, queda dormida, no sabe nada, está allí esperando la resurrección, el alma está dormida, no tiene conciencia, y cuando sea resucitado allí vuelve otra vez como en sí. No, Señor, nada que ver con eso. Esa doctrina del sueño del alma no es bíblica. Lo que podemos ver por la Escritura es que cuando la persona muere, sale su alma del cuerpo, pero es completamente consciente. Va a la presencia del Señor y es consciente de que está en la presencia del Señor. ¿Recuerda usted la parábola que dijo el Señor del rico y Lázaro? ¿Recuerda? Murieron, Lázaro va a la presencia, vaya a ser consolado con Abraham, y el rico alza sus ojos y se encuentra en un lugar de tormento, plenamente consciente. De manera que esto no tiene nada que ver con aquello de la doctrina del sueño del alma. Este dormir que se menciona acá y en otros lugares de la palabra de Dios se refiere al cuerpo físico. Y este dormir es una figura, es una palabra descriptiva de apariencia temporal, que el cuerpo está como descansando, que el cuerpo está dormido, hasta que el Señor le infunda vida nuevamente. Es lo que encontramos acá. Consideremos ahora la base de nuestra seguridad. Pablo les dice, no se entristezcan con los que están dormidos, no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Y ahora prosigue con las siguientes palabras. ¿Por qué? Dice, bueno, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. No hay razón para entristecerse, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. La piedra angular del edificio de la fe cristiana es la resurrección del Señor Jesucristo. La losa fundación del edificio de la fe cristiana es la resurrección del Señor Jesucristo. Si la resurrección de nuestro Señor fue un engaño, toda nuestra fe y nuestra dedicación a Dios es una pérdida de tiempo. Si la resurrección del Señor Jesucristo es un mito religioso, la historia de la cristiandad ha sido una pérdida de tiempo. No tiene valor. No tiene valor. Es lo que Pablo dijo, lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, vamos a leerlo en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así, si Cristo no ha resucitado, su fe no vale nada y todavía son culpables de su pecado. Los que murieron creyendo en Cristo también están perdidos.
Si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, entonces somos los seres humanos más dignos de lástima. Por otro lado, mis hermanos, si como debe ser, como verdaderos creyentes, creemos lo que creemos en fe y convicción, parte de lo que creemos, parte importantísima de lo que creemos es que el Señor murió y resucitó. Que el Señor murió y resucitó. No basta, escúcheme un momento por favor, no basta con creer que el Señor Jesucristo murió siendo inocente. Mucha gente cree eso y puede aceptar eso. Un hombre inocente murió. No basta con creer que Él murió siendo inocente. No basta con creer que Él murió en una cruz por nuestros pecados. Si solamente llegamos hasta allí, yo creo que Jesús murió por mis pecados. No basta con eso. ¿Sabe que no basta con eso? Es necesario creer que murió y que resucitó. Es necesario creer que murió por mis pecados, pero que también resucitó. Es necesario que así sea. Creer que y además resucitó. Porque su resurrección, la resurrección del Señor, es la demostración de que todo lo que Él dijo es verdad. Es la demostración de la veracidad de lo que dijo. Y la resurrección, su resurrección es la evidencia inobjetable, la evidencia así tangible que está allí, de la confiabilidad de sus promesas, de que podemos confiar en sus promesas. ¿Por qué podemos confiar en sus promesas? Porque son bonitas. Ay, tan bonito que suena, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ciertamente son palabras bonitas, pero no por eso estamos llamados a confiar en ellos. Estamos llamados a confiar en las promesas del Señor porque Él resucitó. Y por lo tanto, todo lo que Él dijo, todas sus promesas son ciertas, son dignas de confianza. Bendito su nombre. Bendito su nombre por ello. Resucitó en carne. No estamos hablando hoy de la resurrección, pero resucitó en carne. No fue una resurrección espiritual, como otros también quisieron decir en algún momento. ¿Sabe que también quisieron decir eso algunos hermanos? Y decían, no, pero él no fue en cuerpo, fue un espíritu. Y sabe que los mismos discípulos en un momento pensaron que veían un espíritu cuando vieron al Señor, ¿lo recuerda? Porque ellos no pensaban, no creían, y el Señor tuvo que decirles, vean, no soy un espíritu, yo soy de carne, vengan, tóquenme. Fue en cuerpo. El Señor Jesucristo, su cuerpo físico fue resucitado nuevamente. Y si estuviese acá con nosotros, podríamos tocarlo y podríamos abrazarlo y podríamos estrecharlo y podríamos tener esta sensación de tocar, de golpear el cuerpo de alguien. De ese tipo de resurrección estamos hablando, de un cuerpo ciertamente con otras condiciones, glorificado, pero capaz de caminar, capaz de ser visto, capaz de tocar, que ocupa un espacio físico, que puede comer, que puede beber. Bendito el nombre del Señor. Y el apóstol Pablo dice, así como Cristo resucitó de esa forma tan visible, de esa forma tan real, el verso anterior, por favor, dice, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Casi siempre es un motivo de tristeza la partida de los hermanos. Por muchas razones, por el amor, por el aprecio, por la separación, por la ausencia. Y aunque sabemos que murieron en la fe,
Sin embargo, hay un motivo de dolor, de tristeza, por la partida de los hermanos, de la familia, de los amados. Pero debería ser causa de un grandísimo consuelo el recordar que nuestros amados durmieron en Él. Como dice la frase final ahí, durmieron en Él. Durmieron en Él. Durmieron en Él. Y Pablo, con estas palabras, nos va a llevar un poco ahora más adelante todavía. Porque dice, Dios traerá con Jesús. Dios traerá con Jesús a los que durmieron. Y ya con eso nos llevó hacia otro más adelante en lo que quiere expresar. La resurrección de los creyentes. Dios traerá con Jesús. ¿Cuándo? Vamos, las siguientes dos. En el momento de la resurrección. La resurrección. ¿Cuándo los traerá? Cuando los resucite. Y estas son sus palabras. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Un pasaje precioso, poderoso en lo que revela, en lo que manifiesta, maravilloso, una ventana hacia el futuro, hacia los acontecimientos que nos esperan. Algunas cosas a notar, algunas cosas importantes a notar en este pasaje. Léalo conmigo nuevamente. Os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, no iremos antes que ellos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pablo dice que estas cosas las declara en palabra del Señor. Es lo primero. Vamos con la otra lámina. Allí están subrayadas algunas cosas. Lo primero es que Pablo dice que eso que él les está diciendo, que eso que él les expresa, lo manifiesta, lo dice en palabra del Señor. Y esa particularidad, ese énfasis, persigue destacar la autoridad. ¿Con qué autoridad está diciendo él esas cosas? Dice por palabra de Dios, por revelación de Dios, porque Dios se lo reveló a él, de que esas cosas sucederán así. No las encontró en el Antiguo Testamento, no las encontró estudiando por allá, no, las recibió por revelación de Dios. Por revelación de Dios y por lo tanto entonces, por palabra del Señor, declara estas cosas con relación a estos asuntos futuros. Encontramos allí la entrada de la venida del Señor en la escena de la iglesia. ¿No? Allí mismo donde estamos, la lámina anterior, lo que está en azul. Encontramos entonces, es una palabra del Señor, autoridad del Señor, y entramos entonces en lo que tiene que ver con la venida del Señor. Toda una doctrina, podríamos dedicar semanas y semanas a hablar
a estudiar acerca de la venida del Señor, todo lo que está encerrado en la venida del Señor, en las implicaciones del regreso del Señor. Pablo establece una diferencia, lo que está allí subrayado en blanco, entre los que vivimos y los que durmieron. Cuando el Señor regrese, Pablo dice, habrá una cierta diferencia entre los que vivimos o los que estemos vivos y los que hayan dormido. Y esa diferencia la va a mantener en el resto de las palabras que va a expresarle a los hermanos. Revela algo más, las siguientes palabras. Revela el apóstol Pablo que el regreso del Señor, la famosa palabra griega parusía, la parusía del Señor, ese regreso del Señor, vamos atrás un momento, que hay algo aquí que no... Siguiente. Sí, la que sigue, por favor. No. Hacia adelante, de las que están con colores. Ese regreso del Señor, dice el apóstol Pablo, lo tenemos allí, lo leímos, sucederá de manera corporal y visible. El regreso del Señor sucederá de manera corporal y visible, con acompañamientos angelicales, con anuncios de trompeta. Y yo quiero que usted por un momento trate de imaginar, trate de ver todo lo que esas palabras describen. El Señor regresará de forma visible. No será un regreso espiritual, será un regreso visible, un regreso manifiesto, a ojos naturales, visto a ojos de todos. Será un regreso corporal y visible. Él vendrá y en su regreso vendrá acompañado de ángeles, vendrá acompañado de seres angelicales. Dice además con voz de arcángel. Hay un solo arcángel que menciona la Biblia y es Miguel. No sabemos de otro. Y yo no les podría decir si es que Miguel viene expresando, si Miguel viene anunciando, si Miguel viene abriendo el camino, pero viene con voz de arcángel el Señor Jesucristo. Y no es que la voz del Señor es como de arcángel, no, viene un arcángel, vienen ángeles con el Señor, como en otro lugar lo dice, como en otro lugar de la Escritura lo dice. Viene con anuncio de trompeta, con trompeta de Dios. Hay 7 trompetas en el Apocalipsis, la última está relacionada, la 7ª trompeta está relacionada con el regreso del Señor. Una trompeta, muchas trompetas, una sirena que se escucha, que llena toda la tierra, no le sé decir, pero habrá una trompeta, un sonar de trompeta anunciando el regreso del Señor. Bendito Dios, bendito el nombre del Señor. Lea conmigo un momento, o escúcheme, por ejemplo, a ver si es esta la cita, porque esto no está en la presentación. Sí, Mateo 24:30 dice lo siguiente. Desde el 29, Mateo 24:29 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo,
Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿No le parece bastante similar? Bastante similar. El Señor viene con voz de arcángel, con trompeta de Dios. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Lo que está en azul allí. Los muertos en Cristo resucitarán. Primero que ¿quién? Primero que nosotros. Los muertos en Cristo resucitarán. Los que durmieron en fe serán despertados para que vayan al encuentro con su Salvador. Los que están en el polvo de la tierra serán despertados para que sean levantados y vayan a encontrarse con el Señor que viene en las nubes. Los muertos en Cristo, como lo expresa el apóstol Pablo, resucitarán primero. Y este primero que dice allí también tiene su importancia. Por corto, por sencillo que es, tiene un peso en el discurso del apóstol Pablo. Porque Pablo está diciendo, ellos nos llevan una ventaja a nosotros. Ellos nos llevan una ventaja a nosotros. Significa, entre otras cosas, que antes de que nosotros vayamos al Señor, ya ellos llevan la delantera. Cuando murieron y durmieron en el Señor, se encontraron primero con Dios. Vieron primero lo que estaba allá. Encontraron primero lo que el Señor les tenía reservado. Pero ahora también, en el regreso del Señor, ellos primero, antes que nosotros, van a ver al Rey que viene, van a encontrarse con el Rey que viene. Gloria a Dios por ello. Pero nosotros tampoco es que nos vamos a quedar muy lejos, porque cuando el Señor venga y ellos sean despertados, casi que, no sé, en un abrir y cerrar de ojos, no sé cómo será, en una fracción, no sé si se podrá medir cronológicamente, pero nosotros seremos levantados también. Y es lo que Pablo procede a decir, el arrebatamiento. ¿Ha escuchado usted esa palabra, el arrebatamiento? Si tiene algún tiempo en el Señor, tiene que haberla escuchado, el arrebatamiento o el rapto. También se le llama así, el rapto, el arrebatamiento. Vamos, estamos atrasados. El arrebatamiento, Nereida. No se atrase. Veamos el texto bíblico, verso 17. Después de eso, que aquellos hayan sido despertados primero, resucitados primero, dice el apóstol Pablo, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? ¿Juntamente con quiénes? Con los que dormían, con los que fueron resucitados, correcto. Juntamente con ellos. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Después de la resurrección de nuestros hermanos, nosotros también seremos llevados con el Señor. Nosotros también seremos llevados con el Señor. Juan usó esa palabra, arrebatados. De allí nace esa palabra, esa doctrina, la doctrina del arrebatamiento. Esa palabra, arrebatamiento, en la Biblia se usa para describir algo que es agarrado de manera rápida, pero algo que es agarrado para sí, por otro lado. Algo que es agarrado, que alguien toma para sí, para que sea suyo.
La palabra griega es harpazo, eso no importa el término griego porque nosotros no hablamos nada de ello, pero connota la idea de apoderarse de algo, apoderarse de algo. Nosotros estamos acá, la iglesia del Señor está sobre esta tierra, pero vendrá un momento en que el Señor se apoderará de nosotros, de que el Señor vendrá y con su mano, como con sus ángeles, nos tomará para sí, para que estemos con Él, para decir, estos son míos, es como que dirá el Señor, estos son los míos, y nos tomará para Él. Gloria a Dios por ello. Lo cual hace que este término que usa el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, sea muy conveniente. Estamos vivos. Si estamos vivos para la venida del Señor, seremos arrebatados para el Señor. Él nos tomará para sí, porque somos suyos y para que estemos siempre con Él. La idea no es tanto acá en esta última frase. Por un momento la cita, por favor. La idea no es tanto de que estaremos en el aire. Cuando dice allí, así estaremos siempre con el Señor, porque allá ha dicho, seremos arrebatados para estar con el Señor en el aire. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Vamos a recibir al Señor en el aire. Pero la otra frase no es tanto de que estaremos siempre en el aire, como que estaremos siempre con el Señor. Estaremos siempre con el Señor. Hoy estamos en el Señor, pero estamos ausentes al Señor. Así usó el apóstol Pablo. Estamos ausentes al Señor. Pero cuando el Señor nos arrebate, cuando el Señor nos tome, estaremos siempre con el Señor. Siempre con el Señor. ¿Qué decir del arrebatamiento? Podríamos decir igual, profundizar, extendernos, pero solamente con estas palabras allí mencionar algunas cosas. Será un evento público. La siguiente lámina. Un evento público. ¿Es importante mencionar esto? Sí. Porque también hay quienes enseñan que será una cosa secreta, que nadie se dará cuenta, que será un suceso. No, pero por lo que deja ver este pasaje y otros pasajes, el arrebatamiento de la iglesia será un evento público, un suceso público y notorio. Al descubierto, que persigue, entre otras finalidades, hacer posible que la iglesia que va a encontrarse con el Señor y Rey en los aires, venga acompañando al Rey que viene a establecer su reino. ¿Sí lo vemos? La iglesia va a encontrarse con el Rey y viene acompañando al Rey y su comitiva a establecer su reino. Viene con el Señor a establecer su reino en esta tierra, acompañando al Señor a establecer su reino en su regreso triunfal a esta tierra. El apóstol Pablo dice finalmente, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este encuentro nuestro con el Señor, este futuro encuentro con el Señor, este encuentro que nos espera con el Señor, del cual participaremos todos los creyentes de las épocas pasadas, los de hoy y futuras, tendrá lugar allí, en las nubes, en los aires. Un encuentro con el cual nunca más nos separaremos del Señor, estaremos con cuerpos transformados y glorificados, entraremos a disfrutar de la herencia y de las grandezas y beneficios del reino de Dios en toda su plenitud.
Y ya sea que miremos hacia atrás, que usted mire hacia atrás, pensando en los que han partido y duermen en el Señor, o que miremos hacia adelante en todo el bien que nos espera, seguramente nosotros también podemos, como el apóstol Pablo dice en esa frase, alentarnos los unos a los otros con esas palabras. Que sean palabras de consuelo para usted, hermana María. Usted también se encontrará con su querido Eudi en presencia del Señor. Y de manera que, hermanos queridos, esto es parte de lo que nos espera, de donde estamos como iglesia, de la iglesia del Señor. No hay pérdida en los que han partido, solamente fueron primero y serán levantados primero, y nosotros les seguiremos. Y la próxima semana, mediante el Señor, veremos algo más con relación a lo que prosigue de todo esto. Y acá no está toda la revelación de lo que el apóstol Pablo trata recibió del Señor sobre estos temas, pero alguna luz hemos recibido en el día de hoy. Y como dijimos al inicio, lo importante es que el Señor regresa, mis hermanos queridos. El Señor viene, el Señor viene, el Señor viene. Vamos a orar, vamos a alabar a nuestro Señor, a darle gracias por su palabra. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerle por la bendición de tener su palabra con nosotros. Acá, Señor, cerca, tan al alcance, Señor, de nuestro oír, de nuestro vivir, también de nuestro corazón. Gracias porque podemos escucharla, podemos tener comunión con ella, podemos estudiarla, podemos admirar, Señor, lo que ella manifiesta y regocijarnos en lo que nos muestra, en lo que nos revela, en lo que nos enseña. Queremos alabarle, Señor y Dios nuestro, porque podemos mirar siempre con esperanza. Amén. Aún en esa experiencia tan difícil que es la muerte, podemos verla con una luz diferente a la luz de su palabra y ver esperanza y ver luz, Señor, allí, Señor, en lo que pareciera ser oscuridad. Resulta que nuestro Señor resucitó. Y así como lo dijo el apóstol, creemos que nuestro Señor murió y resucitó. Entonces también, Señor, estamos nosotros allí seguros. También nosotros podemos tener esa tranquilidad, esa esperanza segura, esa confianza. Seremos resucitados, nuestros queridos y amados que han muerto, que han dormido en la fe, serán despertados, serán traídos a esta tierra en el regreso glorioso de nuestro Señor y Salvador. Nosotros también seremos arrebatados para estar con ellos, para encontrarnos con el Rey. Le damos gracias por estos propósitos gloriosos que no tenemos mayor idea de cómo sucederán,
pero podemos tener la certeza de que sucederán. Le damos alabanza, le damos gracias por estar nosotros incluidos allí, Señor, por habernos tomado para ser suyos, por habernos comprado, Señor, para que ahora podamos participar de ellos, para que podamos sentir eso. En ellos, Señor, estamos nosotros. Gracias, Señor y Dios nuestro, Señor y Padre nuestro. Gracias, Señor Jesucristo, Rey y Salvador. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por haber inspirado esta palabra que llegó hasta nosotros. Amén. En Cristo Jesús. Amén. Cuando el Señor